Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. En mi vida pasada, tras descubrir accidentalmente que era la hija biológica de la mansión del príncipe Hunnin, no me importó el largo y difícil viaje. Con el corazón lleno de ilusión, viajé a la capital para reunirme con mi familia. Sin embargo, lo que recibí a cambio fue la fría indiferencia de mis padres, el resentimiento de mi hermano y esa falsa princesa que me causaba problemas a cada paso. Al final, me ahogué en el gélido lago invernal. Mi cadáver fue arrojado a una fosa común para ser devorado por perros salvajes. Mientras tanto, todos en la mansión del príncipe Hunnin alcanzaron la cima del éxito. A nadie le importó su hija biológica, que murió tan injustamente. Cuando volví a abrir los ojos, había vuelto a los 10 años. Esta vez, ya no quiero ser la hija del príncipe Hunnin. Todas las deudas que me deben, las cobraré con intereses compuestos. Frío. Aparte del frío, no había otra sensación. El agua del lago en un invierno gélido, era extremadamente fría, me helaba hasta la médula. De hecho, había aprendido a nadar hacía muchos años. Pasando todo ese tiempo luchando al aire libre, dependía de la pesca para ganar bastante dinero. Pero en ese momento quien me empujaba hacia el agua era nada menos que mi hermano, Víctor Xiao. Siempre me había esforzado mucho por ganarme su favor. Quise resistir, pero él solo usó más fuerza. Tu mayor error fue volver a competir con Natalie por el puesto. Si no fuera por ti, Natalie no lloraría a diario ni se habría casado con el tercer príncipe. ¡Qué patético hermano! Mi hermano de sangre resultó ser la hija adoptiva que mis padres habían acogido. Ahora, por ella, me estaba matando. Lo que lo hacía aún más ridículo era que hoy era el mismo día en que Natalie Xiao se convertía en emperatriz. Sabía que la idea de que Víctor se atreviera a bromear no era solo suya. Mis padres estaban sentados en el pabellón, observándome fríamente mientras forcejeaba frenéticamente en el agua. Al final, no pude evitar ahogarme. Realmente no me quedaban fuerzas. Me hundí lentamente llegando al fondo del lago. Una persona experta en natación, que se ganaba la vida en el río, murió en las aguas que mejor conocía. Tras mi muerte por alguna razón desconocida, mi espíritu permaneció vagando por este mundo. Varios días después, finalmente se descubrió mi cadáver. El príncipe y la princesa consorte estaban tan disgustados que ni siquiera me miraron. Con una sola palabra, ordenaron directamente al mayordomo que arrojara mi cuerpo a la fosa común. De no ser por su regreso, Natalie tampoco habría tenido que dejarnos. Ahora que se ha convertido en emperatriz, consideremos esto para ayudarla a eliminar este detestable obstáculo. Mi señor, Natalie está embarazada. Deberíamos regalarle la raíz de ginseng que trajo. Aunque ya era un fantasma errante, escuchar estas palabras me dolía el corazón insoportablemente. Esa raíz de ginseng la había conseguido con mucho esfuerzo, sabiendo que la princesa consorte no estaba bien de salud. Apenas regresé, la princesa consorte recibió el ginseng, pero se quejó de su mala calidad. Ahora, tras matarme, le estaban quitando mis pertenencias a Natalie a mis espaldas. ¿Era esta la familia que anhelaba con todo mi corazón? Olvídate de llamarlos humanos. Solo son una manada de demonios chupasangre. Tras morir, el mayordomo arrojó mi cadáver a la fosa común. Este lugar estaba lleno de cadáveres sin familiares ni nadie que los reclamara para un entierro digno. Presencié con mis propios ojos cómo perros salvajes descuartizaban mi cuerpo hasta que la carne y los huesos quedaron completamente destrozados. Quise mover mi propio cadáver, pero al extender la mano, solo pudo atravesar materia sólida, impotente e inútil. El mismo día que los perros salvajes acabaron de roer mi cadáver, el nuevo emperador concedió una amnistía general al reino porque la emperatriz había dado a luz al príncipe heredero. En ese instante mi ira estalló por completo. Solo quería encontrar a mi familia biológica, buscar un poco de calor y afecto familiar. ¿Por qué tuve que sufrir semejante desastre? Desde que regresé a la mansión del príncipe, Natalie conspiró contra mí a oscuras y a la luz. Víctor me despreciaba y me atormentaba. Nunca me lo tomé a pecho. Creí que éramos una sola familia. Regresé porque quería integrarme con ellos.
Nunca imaginé que mi miedo, mi resignación y mi paciencia solo serían recibidos con desprecio y odio. Al final, incluso perdí la vida. Un mareo me azotó y perdí el conocimiento. Al abrir los ojos, descubrí que realmente había renacido. Mi aspecto actual era el de alguien que apenas cumplía 10 años, y aún no había regresado a la mansión del príncipe. Aún había tiempo para todo. Víctor, Natalie, ya verán. No los dejaré ir. Recordé que en mi vida pasada, este año una persona distinguida apareció en las montañas. La hija del jefe de la aldea, por ayudar a guiar a esta noble persona, fue recompensada con 100 tais de oro. Parecía que el momento de este evento estaba cerca. Corrí a toda prisa montaña arriba. Mi madre adoptiva no dejaba de llamarme, pero fingí no oírla. 5 años después aparecí en la mansión del príncipe Zenan con un colgante de jade. Allí todos contenían la respiración, expectantes, esperando el resultado. Porque el resultado de esta ceremonia de reconocimiento de sangre era lo que menos deseaban ver. La princesa consorte perdió por completo su habitual porte elegante y noble. Al ver las 2 gotas de sangre fundidas, se cubrió el rostro y lloró. ¡Qué malvada partera! Nunca imaginé que se atrevería a cambiarle el cabello a la mansión del príncipe a escondidas. Mi hijo ha sufrido muchísimo, obligado a vagar por la calle todos estos años. El tono del príncipe también era extremadamente furioso. Esa malvada mujer se atrevió a dañar la mansión del príncipe durante tantos años. Víctor se desplomó en el suelo, murmurando incoherencias, claramente incapaz de aceptar el resultado. Al ver esta escena, me sentí inmensamente satisfecho. En mi vida pasada, cuando llegué al salón para la ceremonia de reconocimiento, el primero en dudar de mi identidad fue nada menos que Víctor. Pase lo que pase, no podía aceptar que su hermana no fuera la bella y dulce Natalie, sino alguien salvaje y pobre como yo. Hermano, todo el sufrimiento que sientes por ser objeto de dudas es justo lo que mereces. El príncipe miró a Víctor, a quien había criado personalmente y con todo su corazón. Aunque algo reticente, finalmente llamó al mayordomo para que le diera órdenes. Limpiad el pabellón Chinsu para que descanse el pelo. En cuanto a este bastardo, échalo de la mansión del príncipe por mí. En cuanto el príncipe habló, la princesa consorte suplicó de inmediato. Mi señor, después de todo, este niño creció a nuestro lado. Me rompe el corazón haberlo alejado así. Solo entonces reaccionó Víctor. Se arrodilló rápidamente y agarró la túnica del príncipe. Padre, todos estos años me criaste tú solo. Desde pequeño, te seguí para aprender a montar a caballo y a tirar con arco. ¿De verdad no puedo compararme con alguien que acaba de regresar hace menos de 2 horas? Claro que no puedes compararte. Pero al oír a Víctor decir esto, el príncipe finalmente se ablandó. Al enterarse, Natalie también corrió a suplicar. Así es, padre. Ni siquiera sabemos si esto es real o falso. ¿Cómo puedes reemplazar a tu hermano así? ¿Y si resulta ser un fraude? Me burlé con frialdad. Después de hacerme 3 análisis de sangre, todavía se atrevía a sospechar que era un fraude. Natalie pensó que al decir esto podría resolverlo todo pacíficamente. Después de todo, el príncipe había criado a Víctor durante muchos años. Pase lo que pase, debía haber un profundo afecto. ¿Quién habría imaginado que al oír estas palabras, el príncipe rugiría de ira? Cierra la boca. ¿Cómo es posible que la ascendencia de la mansión del príncipe se confunda con oro y bronce? Claro que la ascendencia de la mansión del príncipe no podía confundirse. Pero el requisito era que los hijos y el título del príncipe no pudieran pasar a manos de extraños. En cuanto a las hijas, eso era harina de otro costal. Tuve que sacrificar mi vida para comprender este principio. Claro que tampoco podía dejar que Víctor se escapara tan fácilmente. Tenía que vigilarlo. Solo así podría vengarme con tranquilidad. Padre, sigo pensando que deberías quedártelo. Al fin y al cabo, cualquier lugar es mejor que vivir en la calle. Tanto a mi madre como a mi hermana les cae bien. Si de verdad lo echaras, seguro que tú también te sentirías fatal. Al oír esto, la culpa del príncipe se agudizó aún más. Su ablandamiento inicial hacia Víctor se desvaneció por completo. Prepara el mejor patio para la liebre.
En cuanto a este cabrón, que se quede en el almacén de leña. En cuanto el príncipe dio la orden, esa misma noche me mudé al patio por el que en mi vida pasada ni siquiera me había atrevido a pasar. La princesa consorte y Natalie fueron puestas bajo arresto domiciliario. El príncipe temía que cometieran algún desafortunado acto o aprovecharan la oportunidad para cuidar de ese bastardo. Debo decir que el patio del pabellón Kinsu era enorme. Incluso la luz de la luna parecía mucho más redonda en comparación con el día en que acabo de volver a la vida. En mi vida pasada, tras ser reconocido, solo por un comentario de Natalie sobre mi incomodidad, tuve que vivir en el pabellón Luoxu. Un lugar remoto y ruinoso. ¡Qué insensato fui entonces! Simplemente aceptar mudarme. Tras mudarme, la noticia de mi regreso a la mansión del príncipe se selló de inmediato. Natalie siguió siendo la noble princesa de siempre. En esta vida, antes de llegar a la mansión del príncipe, hice un anuncio enorme, tocando tambores y gons para que todos lo supieran. Toda la capital lo presenció con sus propios ojos. Si me mantenían aquí así, con mi identidad confirmada y los resultados tan claros, ¿cómo podrían hacerme perder el interés? Mientras leía, la puerta se abrió de golpe. El joven sirviente 17 me trajo carbón. Joven amo, déjame ayudarte a echarle carbón a la estufa. Miré de reojo, era carbón rojo. Al quemarlo produce mucho humo. Ni siquiera los sirvientes de menor rango de la mansión usaban este tipo de carbón. Menudo problema para Natalie. De hecho, recurrió a este método para ahuyentarme. Hace un año, para entrenar a Natalie, la princesa consorte le había otorgado la autoridad administrativa de la mansión del príncipe. Este carbón que Natalie distribuyó en mi patio llegó con varios días de retraso. En mi vida pasada, cuando regresé era verano. Natalie cortó deliberadamente la asignación de hielo para mi patio, negándose a darme ni un solo bloque. En aquel entonces, yo era un campesino que nunca había visto cosas tan bonitas. Cuando Natalie no me las dio, ni siquiera me enteré. No fue hasta una vez que pasé por el patio de Natalie y la vi exhibiendo bloques de hielo todos los días que no pude creerlo. El hielo era muy preciado. Un bloque grande de 2 pies cuadrados costaba un tal de plata. Ni siquiera podía imaginar cuánto debió haber costado comprar el hielo en el patio de Natalie. Un estilo de vida así debería haber sido mío. Natalie me robó la vida e incluso me hizo perderla. 17 vio que no decía nada y echó el carbón directamente a la estufa. El humo se hacía cada vez más denso, haciendo que la habitación se sintiera insoportablemente sofocante, provocando una tos constante. 17 me miró con aire de suficiencia, como si estuviera viendo a un mendigo. Cuando llegó supe de inmediato que era la persona de Natalie. Era tan cálido. Después de verter el carbón, 17 se fue enseguida. Recogí la cesta. Dentro aún quedaba la mitad del carbón rojo. ¡Qué buen carbón! ¿Cómo era posible que faltara la parte del príncipe y la princesa consorte? Ya casi era la hora de la cena. Llevé el carbón rojo al patio principal. Entré en la habitación y realicé el ritual con respeto. Padre, al regresar, supe que todos me quieren y me cuidan muchísimo, dándome muchísimo carbón para calentarme. Pero yo solo no puedo usarlo todo, así que lo traje aquí a propósito para mis padres. Antes de que pudieran reaccionar, ya había vertido todo el carbón restante en la estufa del patio del príncipe y la princesa consorte. Siempre habían usado solo carbón de plata de la más fina calidad. Cuando los dos tipos de carbón se mezclaron y ardieron juntos, el humo se elevó con mayor violencia. Al principio el príncipe y la princesa consorte se alegraron, pero al poco tiempo empezaron a toser sin parar. ¿Qué es esto? ¿Por qué echarlo en la estufa? Solo después de echar todo el carbón me detuve, mirándolos a ambos con inocencia, como si no tuviera ni idea de que había hecho mal. Padre, madre, ¿hice algo mal? Estas cosas son carbón. Nunca antes había podido usar objetos tan finos. El príncipe y la princesa consorte guardaron silencio un momento, quizás sin imaginar que ya hubiera sufrido tanto. Hijo mío, cuánto te han tratado mal. Miré con la mirada perdida a la princesa consorte, que se secaba las lágrimas. Mamá, ¿qué pasa? Que pueda vivir hasta hoy y volver a reunirme contigo y con mi padre, ni siquiera en sueños que me atrevería a imaginar. No me han hecho ningún mal.
Natalie llegó tarde con tiempo libre. Al entrar en la habitación, hizo una reverencia de inmediato, mirándome de reojo. Pero antes de que pudiera terminar el ritual, la princesa consorte golpeó la mesa con furia. Natalie, ¿cómo has estado administrando la mansión del príncipe? ¿Cómo te atreves a enviar carbón rojo al patio de tu hermano? Natalie me miró con incredulidad, sin esperar que yo fuera la primera en quejarme delante de nuestros padres. Después de todo, según su percepción, yo solo era un vagabundo que acababan de encontrar y traer de vuelta. Debería aceptar con miedo todo su acoso. Eso sería lo correcto. Pero ¿cómo iba a saber que la princesa consorte también sentía dolor? Claramente era su buen hijo, pero lo habían criado para ser tan ansioso e inseguro. De acuerdo, ya te dije que aún es joven. No debiste haberle dado autoridad para administrar tan pronto. De ahora en adelante administra la mansión del príncipe como es debido. Si no puedes hacerlo bien, le pediré a la consorte secundaria Vi que te ayude. Estas palabras tocaron el punto vital de la princesa consorte. Siempre había sido orgullosa. ¿Cómo podía dejar que la administración recayera en una consorte secundaria? Antes de que Natalie pudiera explicar siquiera una frase, la administración de la mansión del príncipe había sido completamente reclamada por la princesa consorte. Al final, Natalie no tuvo más remedio que echar a la anciana y capaz niñera que la acompañaba para que cargara con la culpa. Esta vieja niñera era la nodriza de Natalie. Natalie la respetaba mucho y muchos planes eran instruidos por ella. Esta vez podría considerarse como si le hubieran cortado un brazo. De ahora en adelante, si quería causar problemas, no sería tan fácil como antes. Tras salir del patio principal, Natalie me miró con resentimiento. De verdad te subestimé, respondí con inocencia. Hermana, ¿qué dices? Incluso mereces llamarme hermana. Te lo aseguro, no te reconoceré en absoluto. Mi hermano solo puede ser victorioso, y eso es todo. No discutí, solo bajé la cabeza con tristeza. Sabía que todo en la mansión del príncipe estaba controlado por él. Esta noticia llegaría rápidamente a sus oídos. Efectivamente, en el periodo siguiente, la tela enviada al patio de Natalie disminuyó significativamente. La calidad no se podía comparar con la anterior. Una hija, después de todo, sigue siendo solo una hija. Una vez que se atrevió a amenazar con valentía la posición de su hijo, el príncipe, como era de esperar, no mostró piedad. Esto enfureció a Natalie, quien destrozó furiosa varios objetos en su patio. La princesa consorte tampoco los reemplazó con cosas nuevas. Solo pudo usar dinero de su propio bolsillo para recuperar lo que ella misma había destruido. La noticia de que Víctor no era el hijo de la mansión del príncipe se extendió rápidamente por todos los callejones y calles de la capital. Normalmente se había valido de su estatus para formar camarillas e intimidar a quienes estaban solos e indefensos. Ahora, toda la capital murmuraba que en realidad era solo el hijo de una comadrona. ¿Cómo era posible que esa gente lo dejara en paz? Pero Víctor también era muy astuto. Todos los días regresaba a casa con la ropa sucia y hecha jirones, y con heridas en el cuerpo. La princesa consorte no podía soportarlo y sentía un dolor inmenso. Al fin y al cabo, era un niño criado en sus brazos. Ahora que lo estaban acosando, ¿cómo podía cerrar los ojos e ignorarlo? Además, Natalie buscaba constantemente oportunidades para recordarle los hermosos y armoniosos recuerdos del pasado de la mansión del príncipe. La princesa consorte se sentía cada vez más culpable hacia Víctor. Esto, en realidad, era bastante bueno. De lo contrario, ¿cómo podría haber propuesto mi sugerencia de ir a la escuela? No sé qué planea la mansión del príncipe. Llevo varios días de regreso, pero nadie me ha inscrito todavía. Claro que debo luchar por las oportunidades. Durante la cena, la princesa consorte sugirió adoptar a Víctor como hijo adoptivo. Al fin y al cabo, Víctor creció ante nuestros ojos. Cuando el anciano príncipe aún vivía, él mismo le enseñó a montar a caballo y a practicar tiro con arco. De verdad no soporto abandonarlo. Al oír esto, dejé los palillos con tristeza. Cuando volví a levantar la vista, mis ojos solo reflejaban admiración. Resulta que antes el hermano Víctor recibía clases particulares de su abuelo. ¡Qué suerte!
No como yo, que tenía que cuidar a mi hermana en casa todos los días y ni siquiera sabía leer. Entonces miré al príncipe con sinceridad. Padre, ¿por qué no adoptas al hermano Víctor como tu hijo adoptivo? Al fin y al cabo, yo tampoco entiendo los asuntos de la mansión. En el futuro la mansión del príncipe seguirá dependiendo de él. Uno tras otro, hermano Víctor. En menos de 3 frases, había logrado encender la furia del príncipe Junun. ¿Cómo podría aceptar que en el futuro la mansión del príncipe cayera en manos de un bastardo? Incluso si ese bastardo hubiera sido el hijo que amó durante más de 10 años, seguía siendo insoportable. No tuve oportunidad de estudiar, mientras que Víctor tranquila y cómodamente ocupaba mi lugar y recibía la amorosa instrucción de mi abuelo. En cuanto el príncipe Junun escuchó esto, apenas pudo contener sus emociones. Natalie pensó que su plan había tenido éxito, y no pudo resistirse a añadir un comentario humillante sobre mí. ¿Qué? Tú tampoco sabes nada. Y aún así, todo tu porte apesta a pobreza y bajeza. Eres una auténtica vergüenza para la mansión del príncipe. Estas palabras encendieron por completo la ira del príncipe. Golpeó la mesa con los palillos. Basta. De ahora en adelante nadie podrá volver a mencionar la adopción de un hijo adoptivo. Solo tengo un hijo, Serena. En 2 días presentaré un memorial a Su Majestad para instituir a Serena como heredera. En cuanto a ti, Natalie, Serena es tu hermano. De ahora en adelante ten menos contacto con el hijo de esa partera. Tras decir esto me miró con una intensidad ardiente. Serena, mañana papá invitará a un maestro a la mansión para que te instruya. Una vez que domines los fundamentos, irás a la escuela a estudiar. Asentí. Sí, padre. Mis ojos estaban llenos de entusiasmo y felicidad. Esta expresión dejó al príncipe muy satisfecho. Hizo un gesto generoso con la mano y me obsequió con bastantes objetos de valor. El príncipe era muy devoto de su hijo, y gastó mucho dinero y esfuerzo en encontrar maestros de renombre por todo el país para invitarlos a la mansión. Al final fue la princesa Mingzu, la hija más querida del emperador, quien, al enterarse de la noticia, le recomendó deliberadamente un maestro. Después de que el príncipe lo evaluara, decidió que me enseñara. De hecho, yo tampoco era completamente analfabeto, así que el proceso de aprendizaje fue muy fluido. El maestro le hablaba con frecuencia al príncipe elogiando mi inteligencia natural. Si hubiera recibido una educación adecuada desde la infancia, sin duda podría restaurar la gloria de la mansión principesca en el futuro. Al oír esto, el príncipe se sintió inmensamente complacido. Al pensar en cómo me había retrasado todos estos años debido a la mala intención de alguien, su actitud hacia Víctor empeoró cada día. Durante este tiempo logré algunos logros. El maestro me elogió sin cesar. El príncipe de inmediato y con entusiasmo, presentó un memorial a Su Majestad solicitando la restitución del heredero. Al enterarse de que era un niño cambiado, Su Majestad lo aprobó rápidamente. Lleno de alegría, el príncipe ordenó que se celebrara un banquete de reconocimiento en mi honor, específicamente para presentarme a todos. Después de todo, todos sabían que Víctor era el heredero de la mansión del príncipe. Ahora que había regresado, naturalmente quería que reconocieran su verdadero cabello. Antes de que comenzara el banquete, Natalie vino a buscarme de repente, con una amabilidad inusual, y me dio varios conjuntos de ropa. Hermano, busqué a propósito por toda la capital para comprarte este conjunto. Toqué la tela y asentí con alegría. Gracias, hermana. Luego, hermano, debe ponérselo para conocer a todos, ¿de acuerdo? Después de que Natalie se fuera, llevé inmediatamente este conjunto ante el príncipe y la princesa consorte. Padre, la última vez criticaste a Natalie por no ser tan cercana conmigo. ¿No me acaba de dar mi hermana tanta ropa? La princesa consorte sonrió feliz, con el rostro como una flor. Son hermanos, ¿cómo podrían no ser tan cercanos? Abrí un conjunto y lo levanté deliberadamente para probarme. Natalie me dijo que tenía que ponérmelo. Más tarde, cuando me pusiera este atuendo para ir al banquete, seguro que pondría celos a todos. ¿Quién hubiera imaginado que las expresiones de esos dos cambiarían de inmediato? Fingí no darme cuenta y seguí mirando solo las prendas que tenía delante. Serena, hoy es el banquete para proclamarte heredera. Este atuendo no es adecuado para el banquete. Deberías usar el que tu madre ya preparó.
Además, esta ropa aún no está lavada. Que los sirvientes la laven primero, luego lo discutiremos. Fingí no entender y obedientemente le entregué la ropa a la princesa consorte, luego regresé a mi patio a leer. Mujer insensata, ¿cómo se atreve Natalie a darme ropa de seda de Damasco? La difunta emperatriz amaba la seda de Damasco sobre todo. Tras su rebelión y muerte, su majestad decretó que a partir de entonces, nadie podía usar ropa de seda de Damasco. Cualquiera que se atreviera a desafiar la orden sería decapitado sin piedad. Natalie supuso que, recién llegada a la capital, no conocería esta vieja historia, y mucho menos reconocería lo que era la seda damasquinada. Quizás quería que apareciera en el banquete con este atuendo. Para entonces, aunque no muriera, me habrían despojado de una capa de piel. Su comportamiento había provocado por completo al príncipe. Al regresar a mi patio oí a los sirvientes Xiao Kai susurrar sobre cómo la princesa consorte había invitado a una niñera para enseñarle a Natalie la etiqueta y las reglas adecuadas. Casi lo había olvidado. Natalie seguía siendo princesa del señorío del príncipe. Lo que más la enorgullecía era precisamente su estatus y posición. Se le había concedido expresamente un feudo de 500 casas. No pienses que 500 casas son poco. Incluso los feudos de las princesas de la dinastía actual solo contaban con 500 casas. Si no hubiera sido por el matrimonio de Natalie con el tercer príncipe, con la mansión del príncipe Jun y el tercer príncipe en el mismo barco, ¿cómo habría podido ascender al trono con tanta facilidad? Más les valía despojarla definitivamente de su título de princesa. Muchos miembros de la familia real también asistieron al banquete. El príncipe heredero, el tercer príncipe y la princesa Mingzu estuvieron presentes. El príncipe nunca imaginó tener tal prestigio. Su expresión se volvió aún más orgullosa y complacida. Su mirada hacia mí también se volvió mucho más dulce, creyendo que todo era gracias a mí. En el banquete la hermosa apariencia de Natalie atrajo muchas miradas fascinadas. De pie junto a ella, el tercer príncipe. Sin duda formaban una pareja perfecta de amantes inmortales. El príncipe Junun estaba tan eufórico que no le importó beber varias copas más de vino. Su hijo tenía un futuro inmenso, su hija tenía una relación inseparable con el tercer príncipe. Él era sin duda el mayor triunfador de la vida. Ojalá el banquete no hubiera estado a mitad de camino cuando una mujer fue descubierta maldiciendo y gritando a gritos que yo era su hijo. Este banquete podría haber sido considerado absolutamente perfecto. El príncipe Junun ordenó que arrastraran a la mujer. ¿Quién hubiera imaginado que varios guardias fuertes no podrían contener a una anciana? Mientras forcejeaba, gritó, la mansión del príncipe Junun me robó a mi hijo. Luché tanto por criar a mi hijo, y así fue como me dijeron, roba y lo robaron. ¿Acaso ya no hay justicia en este mundo? Esta mujer era precisamente la partera de aquel año. Esta farsa despertó de inmediato el interés de todos los invitados. El príncipe inicialmente quería silenciarla primero e interrogarla después. Inesperadamente Natalie se levantó y dijo, padre, aún así debemos investigar a fondo. Si la arrastramos así, me temo que afectará la reputación de mi hermano. Ya estaba desconcertado. ¿Por qué había aparecido mi madre adoptiva aquí? Resultó que Natalie la había buscado. Como ella lo dijo al príncipe, también le pareció inconveniente usar la fuerza para reprimir la situación. Tenía que interrogarla directamente delante de todos. Apreté los puños. Justo cuando iba a hablar, me interrumpió un comentario de Natalie. Hermano, no te da miedo que todos investiguen, ¿verdad? No te sientes culpable, ¿verdad? Guardé silencio, pero mi corazón se llenaba de ansiedad por la anticipación. El decreto imperial que me confería la herencia del señorío del príncipe ya estaba listo para ser anunciado. Si en ese momento descubrían que no pertenecía al señorío del príncipe, cometerían el delito de engañar al soberano. 3 príncipes y duques reales estaban presentes. El príncipe también sabía que este asunto no podía tratarse en privado. A regañadientes investigó ante todo el pueblo del reino. Natalie me miró con aire de suficiencia, sin saber que pronto descubriría que solo era la hija de una partera. ¿Sería capaz de seguir siendo tan arrogante entonces? Inesperadamente, justo cuando el príncipe empezaba a interrogar, Madame Luo gritó, cambié en secreto a un par de gemelos, un niño y una niña, de la mansión del príncipe.
Fue obra mía, pero debes devolverme a mis hijos. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todos miraron a Natalie a la vez. No había otra opción. Después de todo, el príncipe consideraba que Víctor no merecía estar en el banquete y no le había permitido asistir. Anteriormente se había corrido la voz de que el cabello de la mansión del príncipe había sido cambiado al nacer. Ahora parecía que ambos niños eran unos impostores. La sonrisa arrogante de Natalie aún no se había borrado cuando se le congeló en el rostro. A primera vista parecía bastante cómico. «¿Estás diciendo tonterías? ¿A qué te refieres con gemelas?» Madame Luo lloró hasta que el corazón y el hígado parecieron partirse. Ese año di a luz a gemelos dragón fénix. La princesa consorte también dio a luz a gemelos dragón fénix. El príncipe consideró que era una buena señal, y me encargó servir a la princesa consorte. Pero en ese momento presencié la riqueza de la mansión del príncipe. La princesa consorte me había regañado varias veces. Al ver a los 4 niños, deseaba que mis hijos disfrutaran de una fortuna para siempre, y también quería vengarme de la princesa consorte. Así que los cambié a escondidas. Al principio, también tenía miedo de que me descubrieran. Pero los niños aún eran pequeños y se parecían bastante. Nadie notó ningún problema. Después siempre tuve miedo e inquietud, así que decidí llevarme a los niños de vuelta a mi pueblo. Natalie, soy tu madre biológica. Mira cuánto nos parecemos. Vine aquí para llevarte a ti y a tu hermano a casa. El príncipe y la princesa consorte miraron a Natalie. Tras examinarla con calma, descubrieron que Madame Luo y Natalie se parecían muchísimo. Si bien la princesa consorte tenía rasgos dignos y nobles, Natalie poseía varios rasgos adicionales de coquetería y sensualidad, claramente similar a Madame Luo en un 70%. Al oír tan horrible noticia, Natalie se negó a creerla. Su voz se agudizó mordaz. «Vieja bruja, ¿qué tonterías dices? Está claro que llegaste a la puerta diciendo que Serena Xiao era una impostora. Te dejé entrar en la mansión e incluso te di dinero». Antes de que pudiera terminar de hablar, mi voz decepcionada ya había resonado. «Hermana, pensé que cuando me diste ropa, ya me habías aceptado como tu hermano. Nunca imaginé que serías tan cruel, conspirando para sobornar a esta mujer para incriminarme». Después de hablar, le pedí a un sirviente que me acompañara, que trajera la ropa que Natalie me había regalado y la tirara al suelo delante de todos. «Ya no necesito esta ropa. De ahora en adelante no volveré a confiar en ti». Entre los invitados al banquete, algunos perspicaces reconocieron la seda de Damasco y no pudieron evitar susurrar entre ellos. ¿No es este el material prohibido tras el fallecimiento de la difunta emperatriz? Esta princesa tiene un corazón perverso, intentando matar a la princesa. ¿Qué? ¿No oíste lo que dijo esa mujer? Ni siquiera es la hija de la mansión del príncipe. La mansión del príncipe Zennan es realmente lamentable. Ni el hijo ni la hija nacieron de ellos. Todos estos años han estado criando hijos para otra persona. El rostro de Natalie palideció mortalmente. Casi se desmaya. Me sentí un poco arrepentido. Sería mejor que se desmayara de verdad. Así pude demostrar libremente mis habilidades. Mis ojos se enrojecieron, llenos de una inmensa tristeza. En ese momento, esta partera quería casar a mi hermana con un terrateniente de 50 años del pueblo. Tras enterarse de nuestras verdaderas identidades, mi hermana y yo huimos juntas. Pero nos descubrieron. Mi hermana se cayó de un acantilado mientras me protegía. Ni siquiera quedaron sus huesos. Tras mi regreso quise contárselo a mis padres, pero temí que no soportaran el golpe, así que lo guardé en mi corazón. Solo pude usar su ropa y sus pertenencias para darle un entierro digno. Natalie señaló a Madame Luo y luego a mí, furiosa hasta las cejas. ¿Quién sabe si madre e hija conspiraron para incriminarme o no? Así es. Conspiraron para incriminarme. Tras decir esto, agarró apresuradamente la mano de la princesa consorte con voz suplicante y lastimera. Madre, me criaste con tus propias manos. ¿Cómo pudiste creer las palabras de esta engañosa madre-hija? Todas quieren hacerme daño. Mientras todos dudaban e indecisos, toqué lentamente el mechón dorado que llevaba en el cuello.
Era delicado y exquisito, pero nada extravagante. La señora Luo, que había estado llorando, vio mi movimiento y pareció decidirse, proponiendo una prueba de reconocimiento de sangre. Puedo realizar la ceremonia de reconocimiento de sangre con la princesa. Es mi hija, no es ninguna impostora. Natalie no quería esto en absoluto. Tenía la premonición de que, una vez realizada la prueba de sangre, estaría condenada para siempre. Miró al tercer príncipe esperando que la rescatara. Princesa, no puedes negarte a reconocer a tu propia madre biológica. Hace unos días, cuando me buscaste, ya te expliqué claramente mi identidad. Si no fuera porque tú y tu hermano siguen negándose a reconocerme, ¿por qué tendría que venir hasta aquí a suplicar? La voz de Madame Luo era rápida y urgente, y odiaba no poder decirlo todo de una vez. En tales circunstancias al tercer príncipe también le resultó incómodo decir mucho. Al final, Natalie no tuvo más remedio que someterse a la ceremonia de identificación. Pero aún no había perdido la esperanza, amenazando cruelmente. Si admites ahora que alguien te sobornó para incriminar a esta princesa, ésta aún puede perdonarte la vida. Fue ella quien se dio cuenta de que las cosas no iban bien y quiso usar su estatus de princesa para intimidar a la gente. Desafortunadamente, después de hoy, la mansión del príncipe ya no tendría princesa. 2 gotas de sangre rodaron por el fondo del cuenco y finalmente se fundieron en una sola. Al ver esto, Natalie explotó de emoción. Barrió violentamente todo de la mesa. Imposible. Imposible. ¿Cómo podría ser la hija de esta plebeya? De pie tras ella, dije con voz ronca, disfrutabas de toda la gloria y la riqueza en la mansión del príncipe. ¿Alguna vez pensaste en mi hermana? Por tu culpa, tuvo que soportar tanto sufrimiento e injusticia. ¿No te da pena mi hermana? Ni siquiera conoció a nuestros padres. Al principio no quería competir contigo. Yo también creía que eras inocente. ¿Quién habría imaginado que planearías hacerme daño? Al oír estas palabras, la princesa consorte no pudo soportar el golpe y se desmayó. Natalie seguía buscando excusas. La señora Liu se levantó bruscamente a un lado. Este asunto ya no puede ocultarse. Lo último que puedo hacer es asegurar el futuro de mis hijos. Hijo e hija, es tu madre quien te ha hecho daño. Tras decir esto, se abalanzó de inmediato contra un pilar cercano. Sangre fresca fluyó como una cascada. Murió en el acto. Natalie estaba tan asustada que sus extremidades se aflojaron. Habiendo crecido tan mimada, ¿cuándo había presenciado una escena tan sangrienta? Cuando todos creían que todo había terminado, inesperadamente, la princesa Mingzu dio un paso al frente. La difunta emperatriz era mi madre. Natalie se atrevió a usarla para incriminarme. Naturalmente debe estar preparada para enfrentar el castigo. Con eso el título de princesa Natalie fue arrebatado por un simple comentario casual de la princesa Mingzu, convirtiéndose en algo del pasado. Tras el banquete todo quedó resuelto. A partir de entonces la capital impuso sus leyes. Sin importar qué hogar contratara a una partera, debían investigar a fondo 8 generaciones atrás, temiendo que se les metiera un lobo en la casa y arruinaran la vida de su hijo. Lo más sorprendente fue que varios hogares descubrieron que los hijos e hijas que habían mimado durante más de 10 años no eran en absoluto sus hijos biológicos. Madame Luo había muerto. Naturalmente el estado de Víctor en el almacén de leña ya no podía verificarse. Sin la ayuda de Natalie, su vida se desplomó. Tras recuperar la consciencia, la princesa consorte lamentó la pérdida de su desafortunada hija. Pero cuando sugerí echar a esos 2 hermanos de la mansión, dudó. Y eso también era cierto. ¿Cómo podía compararme con un hijo y una hija que habían estado a su lado durante tantos años? El príncipe me matriculó en la escuela. La misma clase a la que había asistido Víctor. Hoy, al terminar las clases, no regresé a la mansión del príncipe, sino que subí a un carruaje. En el carruaje una joven de rasgos dignos me sirvió una taza de té. Tenía el rostro ovalado. Bajo sus cejas curvas se alzaban unos ojos repletos de estrellas. Su largo cabello negro era suave y liso como el agua. Su esbelta figura era tan delicada como las ramas de un sauce. Vamos. Te llevaré a conocerlo. Ella era nada menos que la princesa más querida de su majestad, la princesa Mingzu.
Toqué el mechón dorado que llevaba alrededor del cuello y lo quité lentamente. Media hora después, el carruaje se detuvo ante un pequeño y apartado patio. La princesa Mingzu y yo salimos y entramos al patio. Dentro había un hombre de mirada sospechosa, atado. Nunca había habido un casero. En mi vida pasada, tras escuchar por casualidad el plan de Madame Luo de casarme con su hijo, descubrí que originalmente era la princesa de la mansión del príncipe. En esta vida ocultar mi identidad para entrar en la mansión fue natural, ya que tras renacer, busqué apresuradamente a la princesa Mingzu, una hija biológica que había vagado fuera durante muchos años sin la influencia de la mansión. Fundamentalmente no podía competir con una hija adoptiva favorecida por el tercer príncipe. Pero un hijo sería diferente. El príncipe no permitiría bajo ningún concepto que el linaje de la mansión principesca se contaminara con extraños. Esta fue mi mayor venganza contra la mansión principesca. En cuanto a Madame Luo, ¿cómo tuvo la audacia de cambiarle el cabello a la mansión del príncipe? La razón por la que asumió la culpa fue porque yo había actuado primero, capturando a su preciado hijo. Una hija cambiada hace mucho tiempo no se compara con un hijo criado a sus pies. Incluso si realmente amara a Natalie, no permitiría que su hijo sufriera daño alguno. Lancé el candado dorado sobre el cuerpo de Luo Diazu y dije con suavidad, arrástralo y deshazte de él. La princesa Mingzu me miró con admiración. Trabajas con gran eficiencia y decisión. Había intentado violarme más de una vez. Si no lo eliminaba, ¿debería esperar a que viniera a vengarse? La princesa caminaba a mi alrededor, evaluándome cuidadosamente. Te valoro mucho. Espero que heredes pronto la mansión del príncipe y traigas regalos de compromiso para unirme a tu familia. La princesa naturalmente no me ayudó sin razón. El tiempo que pasé en la capital en mi vida pasada me ayudó a comprender bastantes cosas. Por ejemplo, su majestad adoraba profundamente a esta princesa, pero ella no quería casarse. Otro ejemplo, hace 5 años, en una aldea montañosa sin nombre, fue mordida por una serpiente venenosa. Aunque afortunadamente sobrevivió, su apariencia quedó completamente destruida. Cuando subí la montaña a toda prisa, la serpiente venenosa ya había trepado a la rama de un árbol, preparándose para caer sobre la princesa. Me apresuré a ahuyentarla, teniendo así la gracia de salvarle la vida. Pero ni siquiera la gracia de salvar una vida la haría tan dispuesta a ayudarme. Su condición era que heredara el título y luego me casara con ella. Me ayudó a cambiar mi registro familiar a masculino y a establecer una ruta secreta hacia la aldea. De lo contrario, confiando solo en mí mismo, ¿cómo habría podido entrar sin problemas en la mansión del príncipe sin que investigaran mi identidad? En cuanto a la ceremonia de reconocimiento de sangre, yo pertenecía al linaje de la mansión del príncipe. ¿Qué había que temer? Era simplemente la persona indicada con la identidad equivocada, nada más. Después de matricularnos en la escuela, Víctor y yo nos veíamos con frecuencia. También nos llevábamos cada vez menos bien. Aunque no lo provoqué deliberadamente, había mucha gente en la escuela que disfrutaba intimidando a los demás. Ese día del banquete fue originalmente un plan de Víctor y Natalie para revelar mi identidad. Después, Víctor regresaría gloriosamente como heredero de la mansión del príncipe. Pero ahora ninguno de los dos era hijo del señorío principesco. Todos en la escuela se burlaban de él a diario. Quizás originalmente Víctor no habría caído tan bajo. Pero, ¿quién me dijo que debía ser incluso más excepcional que él? Si de verdad fuera tan común que no pudiera serlo más, Víctor aún tendría valor que explotar. Quizás el príncipe y la princesa consorte aún lo valorarían. Pero ahora, yo era el estudiante con mejores resultados en la escuela. La gente siempre enaltece a los altos y pisotea a los bajos. La vida de Víctor, naturalmente, no era nada agradable. Esta mañana descubrió que todos sus libros estaban manchados de tinta. El príncipe encontró todos los libros de Víctor entre los libros que grandes eruditos habían usado y que le trajeron. En ellos había bastantes escritos de grandes eruditos extremadamente valiosos. Anteriormente, cuando Víctor se jactaba de ellos, se sentía inmensamente orgulloso. Ahora estaban manchados de tinta así. Naturalmente su expresión no debía ser buena. El culpable no era otro que Timothy Chu, hijo del ministro de Hacienda, quien siempre era como el fuego y el agua con Víctor. Se burló.
No cuidaste bien tus propios libros. Ahora tienes la cara de preguntar quién lo hizo. Hay gente que nace sin vergüenza, pero no hay remedio. La personalidad es hereditaria. Este asunto lo hizo Timoteo. Ayer, después de quedarme hasta tarde para hacerle preguntas al profesor y regresar, lo vi con mis propios ojos escabullirse al escritorio de Víctor. Sin embargo, ¿por qué debería revelar esto? El perjudicado fue Víctor, no yo. Víctor también había pensado en esto. Ayer me quedé hasta tarde como si me hubiera agarrado a un clavo ardiendo. Serena, ¿viste a alguien tocar mis libros ayer? Tras decir esto, incluso miró a Timothy, aparentemente ya confirmado. La sonrisa de Timothy se congeló de repente, sintiéndose un poco culpable. Negué con la cabeza. No, Víctor. ¿Será que fuiste descuidado? Víctor, sé que temes que papá se enfade por arruinar estos preciosos libros, pero somos compañeros de clase. No es muy bueno que hagas esto. Mi expresión era extremadamente sincera, como si Víctor hubiera dañado deliberadamente sus propios libros para incriminar a alguien más. Víctor se enfureció con mis palabras y golpeó el escritorio con violencia. Serena, ¿qué insinúas? ¿Acaso arruinaría mis propios libros a propósito? Guardé silencio con la mirada llena de dudas. ¿Quién sabe? ¿Quién puede decirlo? Serena es la favorita del príncipe. Cuando llegó a la mansión del príncipe quisiste ahuyentarlo. ¿Y si quieres incriminar a Serena? ¿Y entonces qué? Timothy aprovechó la oportunidad para hablar en voz alta. Las miradas de quienes lo rodeaban, mirando a Víctor, se volvieron cada vez más despectivas. Nadie lo apoyó. Ni siquiera el mejor amigo de Víctor estaba dispuesto a defenderlo. Hijo de una partera, no se le daba bien la literatura ni las artes marciales, y ni siquiera tenía valor de explotación. ¿Quién querría acercarse a él? El alboroto en el aula atrajo rápidamente la atención de la profesora. Víctor, como si se encontrara con su salvador, se apresuró a quejarse con el maestro. Si alguien hubiera hecho esto, siempre que estuviera dispuesto a investigar, seguramente encontraría la verdad. El maestro miró el libro manchado de tinta que Víctor tenía en las manos. En un instante supo lo que había pasado. Pero antes de que Víctor pudiera terminar de hablar, la maestra ya lo había interrumpido. Todos vienen a la escuela a estudiar, no a causar problemas. Ve a la librería y compra otro. Claramente el profesor no quería defender a Víctor. Me sentí inmensamente satisfecho. Al ver la expresión de Víctor, me burlé para mis adentros. Solo esto y ya no puedes soportarlo más. En mi vida pasada, cuando regresé a la mansión del príncipe, porque era hija de una partera, me oprimían y me acosaban constantemente. ¿Se sintió incómodo entonces? Más tarde me ahogó en el lago durante el gélido invierno. ¿Alguna vez pensó en dejarme ir? Todo ahora es solo el principio. Debo cobrar todas las deudas de mi vida pasada, tanto el capital como los intereses. En la escuela, todos me admiraban profundamente. El profesor también asintió con la cabeza, diciendo que en medio año podría presentarme a los exámenes imperiales. Esto fue como si un rayo le hubiera caído en la cabeza a Víctor. Los demás estudiantes vieron que el profesor no ayudaba a Víctor y lo acosaron aún más ferozmente. Al principio, Víctor todavía quería esforzarse para los exámenes, con la esperanza de regresar con honores y pisotearme. Ahora estaba preocupado por varios asuntos. Al revelarse su identidad, muchas personas de baja condición social se unieron a él para formar camarillas. Empezó a faltar a la escuela y a abandonar sus estudios. El profesor lo regañó varias veces, pero nada cambió. Simplemente lo ignoró y dejó de importarle. Era como si Víctor hubiera perdido por completo la voluntad de rebelarse. Todo esto estaba dentro de mis planes. Simplemente no esperaba que el tercer príncipe sintiera algo genuino por Natalie. Aunque la reputación de Natalie estaba completamente arruinada, él seguía dispuesto a casarse con ella. Pero esta vez también era diferente a mi vida pasada. En mi vida pasada se casó formalmente sentada en un palanquín cargado por 8 porteadores, entrando en la mansión del tercer príncipe como consorte legítima. En esta vida era simplemente una concubina, sentada en un pequeño palanquín llevado por la entrada lateral.
Sin embargo, esto también podría considerarse el mejor resultado para ella. Después de todo, en ese banquete, toda la capital no solo se enteró de que era hija de una partera, sino también una mujer cruel que planeaba conspirar para perjudicar a su propio hermano. Además de estar casada con el tercer príncipe como concubina, no tenía otra opción. Casarse con el tercer príncipe también fue algo bueno. Si él ascendiera al trono en el futuro, ¿no podría ella también entrar sin problemas en el palacio como consorte imperial? Incluso podría ser lo suficientemente favorecida como para convertirse en consorte noble o emperatriz. Por desgracia, no permitiría que eso sucediera. El príncipe había perdido por completo la esperanza en esta malvada hija. Pero la princesa consorte finalmente no pudo romper con los profundos sentimientos de más de 10 años. Al oír que el tercer príncipe venía a proponerle matrimonio, queriendo casar a Natalie con la mansión como concubina, la princesa consorte hizo todo lo posible por convencerla de que no fuera. Incluso le suplicó al príncipe que se presentara y se negara. Pero el príncipe no estaba de acuerdo. Podía comprender sus sentimientos. Después de todo, los hombres seguían siendo más racionales que las mujeres. Si Natalie estuviera realmente casada con el tercer príncipe, aún podría tener un valor que cultivar. Sin importar los errores que hubiera cometido, el príncipe aún podría anunciar al mundo exterior que la reconocía como hija adoptiva, ayudándola a elevar su estatus. El título de princesa definitivamente no podría recuperarse. Además, como su condición de concubina al casarse era la de concubina, el príncipe tampoco le preparó mucho darí. Solo la princesa consorte temía que Natalie sufriera agravios. Me obligó a prepararle bastante. Incluso tomó su propio darí de hace años y se lo dio. Un trato que nunca había recibido en mi vida pasada. Serena, hermana, después de que te cases con el tercer príncipe, debes ayudarla un poco afuera. Mira, no importa lo que haya hecho Natalie, mi buena madre la apoya incondicionalmente. Madre, ¿recuerdas que mi hermana murió a manos de Madame Luo? La princesa consorte se quedó paralizada, sintiéndose un poco culpable. Los muertos no pueden volver a la vida. Debemos aprender a mirar hacia adelante. Parecía que estos eran sus sentimientos más sinceros. De repente sentí cierta pena por mí yo de la vida pasada. Verás, no importa si hay parentesco o no. Solo los beneficios son el mejor tónico de la vida. Un suplemento esencial. La princesa consorte preparó cuidadosamente el dory de Natalie, temiendo que no fuera segura casarse con alguien de un lugar lejano. Incluso envió a varias personas más para que la acompañaran. Poco después de que Natalie se casara con el tercer príncipe, este trajo a un consorte legítimo a la mansión. Esta consorte legítima fue elegida personalmente por la madre del tercer príncipe, el consorte noble de la dinastía actual, una dama noble de una familia prestigiosa. Yo conocía a esta noble dama. Ella y Natalie nunca se habían llevado bien. Anteriormente Natalie se había valido de su estatus de princesa para intimidarla con frecuencia. Ahora, con sus posiciones invertidas, quién sabe cuántas dificultades tendría que soportar Natalie en la mansión del tercer príncipe. Pero antes de que nada pudiera pasar, Natalie quedó embarazada. En cuanto se supo esta noticia, el tercer príncipe le otorgó de inmediato cierta autoridad administrativa en la mansión. Incluso le dijo que si daba a luz a su hijo mayor, solicitaría su ascenso a consorte secundaria. Tras quedar embarazada, Natalie también regresó a la mansión del príncipe para presumir una vez. ¿Quién sabe qué estaría pensando? Dando por sentado que la mansión del príncipe le debía. Al regresar con el tercer príncipe, se mostró arrogante y altanera con la princesa consorte. En ese momento, yo también estaba presente. Vi a Natalie con una mano sosteniéndose la espalda y con la otra acariciándose la barriga, donde aún no se notaba el embarazo. Parecía un payaso. En cuanto entró, exigió sentarse en el asiento de honor. No pude evitar reír a carcajadas. Era simplemente la concubina de un príncipe. ¿Quién le dio la confianza para considerarse más noble que la princesa consorte? Incluso la consorte legítima del tercer príncipe, al encontrarse con la princesa consorte, tuvo que realizar el ritual con respeto. ¿Acaso sus ojos nacieron solo para adornar? Que no pudiera ver la expresión del tercer príncipe ya se había vuelto muy fea. Todavía se atrevía a hablar con tanta descaro y sin reservas.
Seguramente mi madre nunca esperó que pudiera quedar embarazada, ¿verdad? Estas palabras implicaban que su capacidad para concebir el hijo del tercer príncipe era mérito propio. Natalie no lo sabía. Aunque la princesa consorte estaba muy decepcionada porque la partera había cambiado a su hijo y a su hija, el príncipe también la consideraba barro inamovible, pues era una mujer que actuaba según sus emociones. Aún así, la princesa consorte le había pedido al príncipe que enviara muchos guardias de la sombra para proteger a Natalie. Ella misma había preparado a varias sirvientas para que la atendieran. Se podría decir que, salvo que la dote no se comparaba con el estatus de una princesa, todo lo demás se hizo con esmero. Natalie, que pudo concebir sin contratiempos en la mansión del tercer príncipe, no pudo prescindir de la ayuda de estas sirvientas y guardias. Ahora todavía se atrevía a volver aquí y presumir, incomodando mucho a la princesa consorte. Natalie, no te dejes llevar por la alegría. ¿Quién hubiera pensado que Natalie se reiría fríamente y golpearía la mesa con su taza de té? Solo entonces el tercer príncipe se dio cuenta de que la insensata Natalie había tenido más éxito que fracaso. Rápidamente le agarró la mano. Había venido a tomar prestado el poder de la mansión del príncipe Hunun, no a causar problemas. Natalie acaba de quedar embarazada, así que está un poco emocionada. Espero que en el futuro la princesa consorte pueda cuidarla más. El tercer príncipe que quiera usar el poder de la mansión del príncipe Hunun, naturalmente se hará amigo mío. En cuanto a Víctor, el tercer príncipe hacía tiempo que lo había olvidado. En mi vida pasada, Víctor y Natalie tuvieron un romance prohibido. De lo contrario, Víctor no me habría matado por Natalie. Desafortunadamente en esta vida, se consideraban hermanos de sangre. Sus sentimientos no habían progresado en absoluto. El tercer príncipe me invitó a mostrarle su mansión. Por el camino, hablamos de todo. El tercer príncipe creía haber forjado muy buenas relaciones conmigo. Al ver su alegría, me burlé para mis adentros. Si no hubiera organizado a la gente de antemano, pensaría que me sentiría cómoda paseando tranquilamente con él. Efectivamente, al regresar al gran salón, oí a los sirvientes decir que Natalie ya se había ido. El tercer príncipe aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Se rió y la culpó con un solo comentario. Natalie sí que sabe cómo complicarles las cosas a los demás. Después de despedirlo, decidí visitar el patio de la princesa consorte. ¿Quién iba a pensar que incluso antes de entrar, oí el ruido de cosas rompiéndose? Como era de esperar, esa insensata había ofendido por completo a la princesa consorte. ¿Por qué no abrazar con consuelo a un poderoso partidario? Si lograba mantener un profundo afecto por la princesa consorte, aún podría tener algunas reservas. Pero si ella misma quería buscar la muerte, no perdería la oportunidad de perfeccionar aún más esta jugada. Realmente le ha hecho daño. Cuando vi a la princesa consorte, tenía los ojos rojos e hinchados. Era evidente que acababa de llorar. Pero tampoco quería mostrarme esto delante. Pregunté con preocupación. ¿Acaso su hermana provocó la ira de su madre? No, es solo que me siento un poco incómoda, nada más. La princesa consorte no quería admitirlo, pero aún así, cruelmente añadí otra espada. ¿De verdad? Madre, ¿por qué no llamas rápido a un médico? Ya lo dije. Madre ama más a su hermana. ¿Cómo pudo mi hermana hacerte infeliz? Al final, mis palabras la dejaron sin palabras. Rápidamente buscó una excusa y me dijo que me fuera primero. Anteriormente la princesa consorte, preocupada por Natalie, incluso había enviado a su niñera más capaz para que la acompañara. Ahora que había enfadado a la princesa consorte, inmediatamente convocó a todas esas sirvientas. En efecto, en cuanto se fueron, sin nadie a su lado que la recordara y aconsejara, Natalie cayó al abismo. En menos de un mes, ya había sido castigada varias veces por la tercera princesa consorte. Incluso la autoridad administrativa que había llegado a sus manos se vio obligada a ceder. Medio mes después, sufrió un aborto espontáneo. La razón también fue muy extraña. De camino al pabellón de té tropezó y cayó accidentalmente. Así, la niña desapareció. Incluso la investigación sobre el cerebro detrás del incidente llegó a un punto muerto. Su sueño de convertirse en consorte secundaria se desvaneció como el humo. Ya no tenía ninguna posibilidad de cambiar las cosas.
Se decía que debido a estos asuntos, Natalie lloró y armó escándalos durante varios días. Al principio, el tercer príncipe aún tuvo paciencia para persuadirla. Más tarde, al ver que era demasiado problemática, y además, con la lucha por la sucesión alcanzando un punto tenso, seguía corriendo para obtener poder. No estaba de humor para lidiar con asuntos de la corte. Además, al enterarse del incidente de la última vez que enfureció a la princesa consorte, el tercer príncipe había decidido que no podría lograr nada significativo. Naturalmente no quería seguir desperdiciando energía en ella. Natalie solo podía quejarse al cielo y culpar a la tierra. Ella misma había sido ciega al casarse con alguien que no era humano. Cuando escuché esta noticia me concentré en leer. Viejas quejas habían sido compensadas. No muy diferente de lo que esperaba. Era hora de recompensar a la princesa Mingzu. En realidad, no era recompensarla del todo. También lo hacía por mí. Anteriormente Madame Lu me había oprimido cruelmente. Si no hubiera sido por la hermana vecina, que se compadeció de mí y me trajo comida a escondidas, quizás habría muerto hace mucho tiempo. Más tarde enviaron a esa hermana a cambio de regalos de compromiso para su hermano menor. Nadie lo sabía. De hecho, yo era muy supersticiosa. Creí que el cielo me dio la oportunidad de renacer, no solo para vengarme de quienes me habían hecho daño. Cuando recién renací, suspiré. Qué maravilloso sería si pudiera cambiar el destino de mujeres miserables como yo. Ahora la oportunidad estaba ante mis ojos. ¿Cómo iba a dejarla escapar? Participé en los exámenes imperiales y aprobé rápidamente cada nivel. Cada vez que me presentaba a un examen, tenía muchísima suerte. La investigación del tribunal no fue muy estricta. Después también tuve suerte de que mi desarrollo físico no fuera bueno. Anteriormente la señora Luo no me dejaba comer ni beber lo suficiente. Incluso a los 15 años, mi físico aún no estaba completamente desarrollado. De hecho, con mi estatus como heredero de la mansión del príncipe, incluso si no participaba en los exámenes, ya tendría comida y provisiones para varias vidas. Incluso si alcanzaba un éxito glorioso, como mucho me otorgarían un puesto académico oficial menor sin poder real. La razón por la que estaba decidido a participar era simplemente para demostrar mis habilidades. En el futuro, proponerle matrimonio a la princesa Mingzu también sería mucho más fácil. Durante este tiempo, Víctor permaneció en silencio e invisible. El príncipe y la princesa consorte no querían verlo. Sobre todo el príncipe. Cada vez que lo veía, pensaba en cómo la finca de la mansión del príncipe casi cayó en manos de un extraño. Además, sabía que la princesa consorte aún se sentía reticente. Y menos aún deseaba que Víctor se presentara ante ellos. Víctor se quedó en el patio trasero. Creí que había perdido por completo la esperanza. Inesperadamente, en cuanto hizo un movimiento, fue un golpe mortal. Casi provocó el derrumbe de los cimientos centenarios de la mansión Prince. En mi vida pasada, sabía que estos hermanos tenían sentimientos profundos. Pero nunca imaginé que pudieran estar tan locos. Víctor incluso se atrevió a arriesgarse a perder la cabeza para lanzarse y asesinar a su majestad por el bien de Natalie. Natalie había caído en desgracia. Quería ayudar al tercer príncipe para que pudiera ascender al trono sin contratiempos. Así, él podría apreciar su valor. Incluso soñó con convertirse en una consorte noble de primer rango. Ahora ya no contaba con el respaldo del señorío del príncipe. En esencia, no podía compararse con las mujeres de la corte retaguardia del tercer príncipe. Por lo tanto, se atrevió a tomar un atajo. Al final, pensó en asesinar a su majestad. Pero si actuaba sola, sería prácticamente imposible. Necesitaba a alguien que ejecutara este plan. No era Víctor la mejor opción. Cuando los guardias de las sombras informaron, escupí el sorbo de té que acababa de beber. Bien, muy bien, como era de esperar, los locos no pueden pensar con lógica. Estaban decididos a morir, así que ni siquiera tuve que intervenir. ¿Por qué no podía tener la amabilidad de despedirlos un poco? Envié una carta a la princesa Mingzu, sugiriendo que rescatara a su majestad en el coto de caza. Según mi evaluación, por mucho que calculara, no me haría ningún mal. Nunca imaginé que me atribuiría todo el mérito por salvar al emperador. Cuando Víctor asesinó a su majestad,
la princesa Mingzu quedó en encontrarme en ese terreno de caza. ¿Sabes cuándo empezará a actuar Víctor? Debes aprovechar la oportunidad. Me conmovió un poco. No esperaba que la princesa Mingzu fuera tan generosa. El mérito de salvar al emperador podía asegurar una vida cómoda hasta el fin de sus días. Originalmente quería ayudar a la princesa a estabilizar su posición. Inesperadamente me lo cedió. Por supuesto que conocía la hora y el lugar del asesinato del emperador por parte de Víctor. En esta cacería el príncipe no lo había llevado consigo. Sobornó a los guardias del coto de caza y se coló durante el cambio de turno. Víctor había recibido instrucción personal del anciano príncipe y éste lo llevaba con frecuencia. Siempre se había enorgullecido de su habilidad para montar a caballo y con el arco. Por lo tanto creía que incluso luchando solo, podría asesinar a su majestad. Encontré la manera de cambiar de posición y llegué sigilosamente junto a su majestad, justo a tiempo para recibir una flecha. Así me convertí en el meritorio funcionario que salvó al emperador. Ocurrió un incidente tan grave. Su majestad ya no tenía ánimos para seguir cazando. Ordenó a la gente que volcara la montaña entera en busca del asesino. Cuando lo trajeron, la expresión de su majestad no pudo ensombrecerse más. La mansión del príncipe Zennan era muy apreciada por la familia real. De lo contrario, no les habrían concedido el título de príncipe. Naturalmente su majestad reconoció a Víctor. Precisamente por eso, su expresión era tan terrible. Incluso sospechó con rabia que la mansión del príncipe Zennan tenía intenciones traicioneras. Al oír esta noticia, el príncipe y la princesa consorte se quedaron momentáneamente inertes, con todo el cuerpo débil. Casi se desploman al suelo. El príncipe se arrodilló ante su majestad, implorando perdón. En ese momento me vendaban las heridas en la tienda de enfrente. No pude evitar suplicar. La mansión del príncipe Zennan es totalmente leal y devota a su majestad. Este asunto fue causado únicamente por la conspiración de Víctor. Solicito respetuosamente a su majestad que investigue. La verdad es que yo también me sentía algo inseguro. Después de todo, desde fuera, esto se convertiría en la mansión del príncipe abandonando a su hijo adoptivo para elevar la posición de su hijo biológico. Al mirarme, la ira de su majestad se apaciguó un poco. Todo se investigó con claridad. Todo lo hizo Víctor solo. Pero al hacerlo, se explotó la riqueza y el poder de la mansión principesca. Su majestad aún albergaba sospechas. El tercer príncipe y Natalie seguían sin ser localizados. No pude evitar suspirar ante su profundo cariño fraternal. El resultado final fue que la mansión del príncipe no se vio involucrada en este asunto. También tuve el mérito de salvar al emperador. Él ordenó directamente el exterminio de los 9 familiares de Víctor. Tienes el mérito de salvarnos. Te otorgamos el derecho a heredar el título de príncipe. De ahora en adelante, sea quien sea, no podrán desbancarte. En cuanto pronunciaron estas palabras, se notó que el príncipe y la princesa consorte dieron un suspiro de alivio. La princesa Mingzu también aprovechó la oportunidad para expresar: nos tenemos afecto mutuo. Ruego al padre emperador que decrete el matrimonio entre esta hija y Serena. El rostro de su majestad se ensombreció de inmediato. Su aspecto era aún peor que cuando fue asesinado. ¿Por qué? ¿Acaso no amaba más a la princesa Mingzu? La princesa Mingzu solo solicitaba un decreto de matrimonio, nada más. ¿Por qué estar tan enfadado? No fue hasta que los ojos de la princesa Mingzu se llenaron de lágrimas, miró con tristeza a su majestad y exclamó: la madre emperatriz falleció prematuramente. Si esta hija no arregla su matrimonio, me temo que en el futuro me convertiré en una pieza de ajedrez en manos de los consortes imperiales, hermanos, tíos u otros. ¿De verdad puede mi padre soportar ver cómo la vida de su hija se transforma así? Estas palabras de la princesa conmovieron a su majestad. Le confirió a la princesa Mingzu el título de Gran Princesa Angou y al mismo tiempo, decretó nuestro matrimonio. Todavía no podía creer que este asunto pudiera terminar tan rápido. Había preparado muchas palabras, pero no necesité decir ni una sola. Quizás su majestad realmente amaba a esta princesa. Si la princesa Mingzu fuera hombre, tal vez el trono del emperador le pertenecería de verdad. La princesa Mingzu me miró y negó con la cabeza con una sonrisa amarga.
Solo se siente culpable conmigo, eso es todo. Nunca se debe confiar en los sentimientos de un hombre. Nunca había creído en los sentimientos de los hombres. Incluso en mi vida pasada, solo anhelaba una familia, nada más. Tras regresar a la mansión, las miradas del príncipe y la princesa consorte que me observaban habían cambiado por completo. Supe desde el principio que el hijo rebelde Víctor causaría un gran desastre tarde o temprano. Por suerte te tenemos. El príncipe suspiró. ¿Serena? Aunque su majestad nos ha quitado una buena parte del salario y las provisiones, en la mansión del príncipe tampoco faltan. Tu padre aún tiene muchos objetos valiosos guardados para ti. Esto fue al darme cuenta de la actitud de su majestad y querer ganarme mi favor. Así es. Como era de esperar, a los niños que no han sido criados biológicamente tampoco se les debe enseñar. La princesa consorte ya no mostraba su antigua dulzura y ternura al mencionar a Víctor. Su actitud se volvió extremadamente fría. ¿Quién dice que no es biológico? Es precisamente el hijo biológico de tus dos. Dije con ligereza. La mano del príncipe que se acariciaba la barba, se quedó paralizada, casi arrancándose varios mechones. Serena, ¿qué acabas de decir? Lo dije con claridad, palabra por palabra, temiendo que se les escapara información importante. Víctor es precisamente el hijo biológico de ambos. No es mentira en absoluto. Al oír esto, la princesa consorte casi se desmaya. Claro, también soy hija biológica de ustedes dos. La princesa consorte pareció abrigar de repente esperanza y me apretó la mano con fuerza. ¿Sería ese año que estaba embarazada de gemelos? Retiré la mano con frialdad. Las palabras que siguieron fueron como afiladas cuchillas que se clavaban cruelmente en su cuerpo. Me quité la horquilla de la cabeza. Mi larga cabellera se desplomó. Con solo una mirada, cualquiera podría decir que era mujer. ¿Dónde estaba la bendición? Ese año fue solo una sirvienta quien me cambió por Natalie, eso es todo. Después de todo, solo era una partera. ¿Cómo se atrevería a cambiarle el pelo a la mansión del príncipe? Me giré y le sonreí. Un aplauso para las cosas buenas que mencionaste. Si no se las das a tu segunda hija, no me importa ayudarte a gastarlas. Golpes sucesivos. La princesa consorte era mujer, así que naturalmente no pudo soportarlo. Su mirada se nubló y se desmayó. Solo el príncipe apenas pudo mantener la compostura, mirándome con ojos complejos. Si de verdad eres hija, ¿cómo te atreves a casarte con la princesa? ¿No temes que se lo informe a su majestad? Incluso tartamudeó. Me reí fríamente. Entonces adelante, infórmaselo a su majestad. A decir verdad, soy tu hija. Víctor también es tu hijo. Al fin y al cabo, sigue aquí. Tras decir esto, miré a Víctor, a quien acababan de sacar a rastras. El delito de Víctor de asesinar a su majestad se castiga con la exterminación de 9 familiares. Yo, como mujer que finge ser hombre, también soy culpable de la exterminación de 9 familiares. Pase lo que pase, ninguno de los dos puede escapar. La finca centenaria de la mansión del príncipe se perdió así bajo sus manos. Creo que no está tan mal después de todo. Entendí muy bien a esta pareja. Comparados con sus propias vidas, su hijo y su hija no contaban nada. Por eso elegí este momento para revelarles la verdad. Para que pudieran presenciar con sus propios ojos la decapitación de su hijo, pasando el resto de sus vidas sumidos en el sufrimiento y la culpa. El príncipe rió con tristeza y escupió una bocanada de sangre, amando pero incapaz de morir. Esto es realmente lo más aterrador del mundo. Víctor no fue ejecutado de inmediato, sino que primero fue encarcelado en la prisión celestial. Soborné con éxito al carcelero y entré a visitarlo. En cuanto me vio, Víctor se llenó de esperanza. Serena, ¿padre te envió a rescatarme? Sácame rápido. Me reí un poco. ¿En qué sueñas? Padre ya rompió relaciones contigo personalmente ante su majestad. Claro, tampoco puedes culparlo por esto. ¿Quién te ordenó que su majestad te condenara a exterminar a 9 clanes? Si no te repudia, no puede hacer otra cosa. Víctor se desplomó de inmediato, desesperado. Así que viniste aquí a burlarte de mí.
No te fue fácil regresar a la mansión del príncipe y aún así me vi en esta situación. Claro que debes estar feliz. Serena, no creas que tienes más talento que yo. Hoy me abandonaron. Mañana también podrán usarte como escudo. Negué con la cabeza. Nunca imaginé que este hombre aún no había perdido la esperanza. Claramente ni siquiera él mismo cree en estas palabras. ¿Por qué insiste en engañarse a sí mismo? Hermano, no lo entiendes. Para esa pareja, solo hay beneficio. Si no, ¿por qué en mi vida pasada habrían tolerado que me ahogaras? La expresión de Víctor cambió drásticamente, mirándome con incredulidad. Estás diciendo tonterías. ¿Qué dices, mi buen hermano? No digo tonterías. El agua del lago estaba helada, tan fría que se me heló el corazón. En ese momento sospeché si había hecho algo malo para que todos me odiaran tanto. Más tarde presencié con mis propios ojos cómo perros salvajes devoraban mi cadáver. Solo entonces lo comprendí todo. Mi mayor error fue no haberte atacado primero. Víctor pareció darse cuenta de algo. Abrió la boca preparándose para gritar a todo pulmón, pero le apreté la garganta y le vertí un frasco de medicina. Esta es la medicina que encontré deliberadamente para ti. Aunque Juatu renaciera, no deberías esperar volver a hablar. Tras decir esto, solté mi mano. Los ojos de Víctor brillaron con un destello de suerte, quizá pensando que me había ablandado. ¿Quién habría pensado que al segundo siguiente, sin decir una palabra más, le rompería la mano? La punta de mi bota rozó con saña sus dedos hasta que ya no pudieron quebrarse más antes de que me detuviera. ¡Ay, casi lo olvido! A mi hermano le encanta la caligrafía. Si por casualidad se filtrara este asunto, no sería muy bueno. Víctor emitió sonidos que parecían dolor en silencio. Fingí no verlo, agachándome para sacudirme el polvo de los pies. Hombres desvergonzados. Incluso tocarlos da asco. Por su mirada, supe que debía estar arrepintiéndose de no haberme atacado antes. Que pase sus últimos días sufriendo y arrepintiéndose. Al día siguiente se corrió la voz de que la princesa consorte se había vuelto loca. Todos sintieron que la princesa consorte no soportó el golpe y se puso así. Solo el príncipe y yo sabíamos que no se había vuelto loca. Ella solo quería recuperar a su hijo. ¿Cómo pudo el príncipe permitir que eso sucediera? Por eso, anunció que se había vuelto loca. Oí decir que la princesa consorte iba al mercado todos los días llorando y llamando a su hijo. Mucha gente se reunió para contemplar el espectáculo. Ese día salí a comprar pinceles y me la encontré. Para entonces, ya no tenía el porte elegante de una dama noble. Su cabello estaba desfigurado, su expresión era de dolor y pánico, como la de una loca. Cayó de cabeza sobre una pila de cestas, llorando de dolor. Víctor, ¿dónde estás? Mi madre te encontrará. Víctor, no abandones a mi madre. ¿Qué puedo hacer ahora? Naturalmente le pedí a alguien que informara al príncipe. Al final el príncipe la cubrió y la arrastró de vuelta. Lo oí después. El príncipe la puso bajo arresto domiciliario en el patio trasero. El príncipe no reclamaría a su hijo, ni aunque viviera, porque eso sería un delito capital. La lastimosa era solo la princesa consorte. En cuanto al príncipe, seguía siendo extraordinario. Sin este hijo simplemente engendraría algunos hijos más. Durante este tiempo acogió a varias concubinas jóvenes. Si alguna podía tener un hijo, la ascendía inmediatamente a consorte secundaria. No obligaba a las mujeres comunes, así que naturalmente no me molestaba en administrarlas. Después de todo, la princesa consorte lo había drogado hacía mucho tiempo. El linaje de la mansión principesca podía considerarse cortado a partir de ese momento. Y lo que era aún más ridículo, él siempre había confiado en la virtuosa y elegante princesa consorte. Lo que él no sabía ese año es que solo porque vio al príncipe intercambiar unas palabras con Madame Luo, la había golpeado y maldecido, provocando cruelmente que Madame Luo guardara rencor y me cambiara por Natalie. En cuanto a la princesa consorte y Madame Luo, dado el bajo estatus de Luo, podía oprimirla a voluntad. Sentía que la culpa era solo del príncipe. Justo después de dar a luz a gemelos dragón fénix, inmediatamente le administró medicamentos para esterilizar al príncipe.
Este asunto también se debió a mi extrema curiosidad. ¿Por qué la mansión del príncipe solo tenía un hijo y una hija? Así que investigué deliberadamente. Solo puedo decir que las damas nobles del patio trasero del príncipe eran verdaderamente estrictas y correctas, y se mantuvieron castas con todo el corazón por él. Era imposible predecir si seguirían siendo así en el futuro. Ya no me importaba esta pareja. Después de todo, Víctor fue el verdadero asesino que me mató. Si ya estaba muerto, tampoco quería mancharme las manos con más sangre fresca. Poder someter al enemigo sin gastar una sola flecha, eso es lo que hace a un verdadero maestro. Quien más me llamó la atención fue el tercer príncipe. En mi vida pasada, ¿cómo pudo Natalie usurpar mi título y reputación de princesa de forma tan gloriosa y legítima? ¿No fue porque el tercer príncipe estaba dispuesto a apoyarla? Ahora el príncipe y la princesa consorte habían perdido por completo la esperanza en Natalie. Pero el tercer príncipe seguía sin hacerlo. En esta vida, sin importar la razón, no dejaría en absoluto que el tercer príncipe ascendiera al trono. Una vez que ocupara el trono imperial y Natalie pudiera darle un hijo, temía que en el futuro no fuera fácil tratar con ella. No entendía por qué la princesa Minzu detestaba profundamente al tercer príncipe y a su noble consorte. Por su tono se percibía su rechazo, nada inferior a mi odio hacia Natalie. La odiaba porque me mató. En cuanto a la princesa, ¿cuál era su razón? Me basé en recuerdos de mi vida pasada para registrar todas las fuerzas en manos del tercer príncipe. Cuando le entregué esta lista a la princesa Minzu, su mirada se volvió un poco compleja. ¿Sabes que con esta lista podría sospechar que me estás traicionando? Pero no tengo motivos para traicionarte. Cuanto más alto sea tu estatus, ¿no tendré más beneficios? La princesa Minzu me miró varias veces, pero al final no dijo nada. Tampoco sabía por qué confiaba tanto en mí por creer de verdad en esa lista. No tenía claro a quién se la había dado, solo sabía que surtiría efecto muy rápidamente. Que el poder del tercer príncipe fuera tan fuerte también tenía sus razones. Tras el fallecimiento de la difunta emperatriz, el noble consorte Gai fue precisamente el consorte más favorecido por su majestad. Sin embargo, en esta vida, sin la enorme ayuda de Jun y la mansión del príncipe, su poder no fue inquebrantable. En menos de 2 meses, el ministro de Derecho se aprovechó de su autoridad para perturbar la disciplina en los exámenes imperiales y fue encarcelado. El ministro de Hacienda era corrupto y rapaz, aceptaba innumerables sobornos, exterminó a 9 clanes, e incluso el abuelo materno del tercer príncipe, el primer ministro, se vio obligado a dimitir y regresar a su ciudad natal. Pensé que la princesa Minzu debía de haberse aliado con algún príncipe para actuar con tanta rapidez. Inesperadamente, en realidad tampoco se había aliado con ningún príncipe. El poder del tercer príncipe decayó rápidamente. Ascender al trono se había convertido en un sueño lejano. Al principio pensé que la princesa quería sucederle personalmente y proclamarse emperatriz, sin necesidad de recurrir a la fuerza de nadie. Resultó que ella tampoco tenía esa intención. Apoyó con vehemencia al noveno príncipe, quien se encontraba preso en el Palacio Frío. Sabía que el noveno príncipe era originalmente hijo de una concubina sirvienta de la difunta emperatriz. Pero nadie me había dicho nunca que la relación entre la princesa Minzu y el noveno príncipe fuera tan buena. Me sentí un poco decepcionado. Si la princesa Minzu realmente ambicionaba apoderarse del reino, sin duda sería el primero en luchar por ella. Eso también estaba bien. En una vida, ¿cuántas oportunidades hay para cambiar el mundo? Sin embargo, ella le dio esta oportunidad sin reservas a otra persona. La política de la corte cambió demasiado rápido. En poco tiempo el tercer príncipe, que había sido el hijo más querido de su majestad, quedó destronado. Estaba tan desconsolado que enfermó gravemente y no podía levantarse de la cama. Su majestad también envejecía. El asesinato anterior había afectado su esencia vital. Esta vez, enfermando, incluso tomando medicinas a diario, su salud no mejoraba. Los príncipes, al ver la esperanza, comenzaron de inmediato a luchar entre sí. Por un tiempo la corte quedó envuelta en un halo de misa. En ese momento su majestad ya no confiaba en nadie. Solo permitía que la princesa Minzu estuviera a su lado. Como alguien que otorgaba un decreto matrimonial, también tuve la suerte de estar cerca de él. A veces su majestad nos preguntaba sobre asuntos de la corte.
Desde su enfermedad, los diversos príncipes se turnaban para supervisar los asuntos de Estado. La princesa Mingzu siempre le contaba a su majestad los asuntos de la corte uno por uno. Cada vez que terminaba de escucharlos, su enfermedad empeoraba considerablemente. No pude evitar que me resultara desconcertante. Sabiendo con certeza que su majestad se enojaría, ¿por qué no habló con más tacto? ¿Acaso su majestad no amaba más a la princesa Mingzu? Hoy su majestad se mostró repentinamente muy animado. No pude evitar sentir un profundo dolor. Todos los que lo apreciaban lo sabían. Que su majestad estuviera así era precisamente una última oleada de vitalidad. Quizás su majestad también lo comprendió. Tomó la mano de la princesa Mingzu y dijo lenta y pausadamente: quizás aún guardo un profundo resentimiento por aquel año en que no investigué a fondo la verdad antes de conceder la muerte a la madre emperatriz y a tu hermano. Ojalá pudiera contener la respiración y dejar de respirar. Me consideraba inexistente. En mi corazón, seguía suspirando. ¿De verdad podía oír esto? Por favor, apresúrate y sácame. La princesa Mingzu sonrió con dulzura, aceptando el cuenco de medicina de mis manos y sirviéndole la medicina con ternura a su majestad. Solo cuando el cuenco estuvo vacío, ella habló. No es que no hubieras investigado a fondo la verdad. La verdad era que temías que el poder de mi abuelo materno abrumara a la corte. Así que cooperaste con la noble consorte Gai para conspirar contra tu abuelo. La emperatriz madre, por la vida de todo el clan, bebió voluntariamente ese vino envenenado. Durante todos estos años, siempre has mostrado amor por la emperatriz madre, favoreciendo a Mei. Simplemente por culpa, nada más. Los ojos de su majestad se abrieron como campanas de bronce. Finalmente no pudo evitar toser varias bocanadas de sangre fresca. La princesa Mingzu se levantó y me entregó el cuenco de medicina. Solo entonces descubrí que sus uñas habían cambiado. Cuando la conocí, sus manos eran blancas y limpias. Hoy habían cambiado. Sus uñas eran rojas como la sangre, vívidas y encantadoras. Padre emperador, ¿lo sabías? Cuando murió la madre emperatriz, ya llevaba en su vientre un heredero imperial. El director de la oficina médica imperial confirmó que era un príncipe. En ese momento, la madre emperatriz estaba muy feliz. Me tomó la mano y me dijo que pronto tendría un hermanito. Ese fue el momento más feliz de la madre emperatriz. Desafortunadamente no sabía que poco después moriría. Una muerte, dos vidas. Su majestad tembló al extender la mano con los ojos llenos de incredulidad. Imposible. Era solo un príncipe en el frío palacio. ¿Quién sabe por qué la difunta emperatriz se enamoró de él a primera vista? Su majestad tampoco era una persona despiadada. En sus momentos más difíciles, la difunta emperatriz lo ayudó. Tampoco soportaba hacerle daño. Era solo que la familia materna de la difunta emperatriz ostentaba un poder abrumador. No podía dormir tranquilo por las noches. Ese año, le preocupaba la influencia de la familia materna de la difunta emperatriz. Al principio había pensado que mientras diera a luz a un príncipe, todo iría bien. ¿Quién habría imaginado que tras el nacimiento de la princesa Mingzu, su salud seguía sin mejorar? Había intentado muchos métodos, pero no pudo embarazar a la difunta emperatriz. Inesperadamente, justo cuando había arreglado los gastos para su familia materna, al partir de este mundo mortal, se llevó consigo al hijo que él tanto había esperado. Mi venganza está casi completa. No te preocupes, enviaré a la noble consorte Gai y al tercer príncipe a los manantiales amarillos para que te acompañen. Así es. Tus sentimientos por la noble consorte Gai son muy profundos. Naturalmente quieres ser enterrada junto a ella, ¿verdad? Ordenaré que saquen a la madre emperatriz del mausoleo imperial para que tú y la noble consorte Gai puedan estar juntos por toda la eternidad. Mi madre anhelaba la libertad con todo su corazón. ¿Cómo podía estar prisionera en esta fría jaula dorada? En ese momento oí ruidos caóticos afuera. Pasos, el sonido de espadas, todo tipo de ruidos se mezclaron. De repente me di cuenta de algo. ¿No era este un desenlace ya planeado desde hacía mucho tiempo? La princesa Mingzu notó mi alarma y rió levemente 2 veces. ¿De qué tienes miedo? Eres el futuro consorte de esta princesa. Muera quien muera,
esta princesa no permitirá que nada te pase. Porque es así. Solo quería venganza. Nunca pensé en usurpar el trono. Miré a la princesa, que observaba en silencio, sin saber realmente qué quería hacer. El tercer príncipe se está rebelando. ¿No te preocupa nada? La princesa se examinó las uñas y sonrió. ¿De qué hay que preocuparse? Es basura sin valor, eso es todo. Aunque se comporte con presunción, solo es un perro que muerde desesperadamente. Me sentí aliviado. Parecía que ya lo sabía todo. En efecto, al poco tiempo el alboroto exterior también se calmó. Un general se acercó y se arrodilló, presentando sus respetos a la princesa. El tercer príncipe planeó una rebelión y fue capturado. La noble consorte Gai también fue capturada. La princesa Mingzu estaba de muy buen humor. Inmediatamente se levantó las faldas para ir a ver a la noble consorte Gai. Yo también la seguí de cerca. Después de todo, ahora mismo, ningún lugar era más seguro que junto a la princesa Mingzu. La noble consorte Gai tenía una apariencia hermosa. No era de extrañar que hubiera sido la favorita exclusiva durante tantos años. Incluso una mujer como yo, al mirarla, no pudo evitar asombrarse. Era una auténtica belleza. Pero comparada con la princesa Mingzu que tenía ante mis ojos, aún era un poco inferior. Oí que la princesa Mingzu se parecía en un 70% a la difunta emperatriz. Se podía apreciar su belleza devastadora en aquel entonces. Que el emperador se conmoviera era comprensible. Al ver a la princesa, el noble consorte Gai no pudo evitar una mirada fulminante. Este palacio es un noble consorte de primer rango conferido personalmente por su majestad. En cuanto a rango, también soy su madre consorte. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Sus ojos parecían a punto de escupir fuego. Puse los ojos en blanco. A la princesa Mingzu no le gustaba el noble consorte Gai. En ese momento, la noble consorte Gai ya era prisionera. Si aún no aprovechaba la oportunidad para ganarse el favor, ¿cuándo lo haría? Me arremangué y di un paso al frente, agitando la mano para abofetearla. ¿Cómo te atreves, una simple concubina, a amenazar con tanta ferocidad a la hija legítima? Espera, ahora mismo era un hombre. ¿Por qué estaba aprendiendo el comportamiento de esta clase de arpía? Giré la cabeza, justo a tiempo para encontrarme con la mirada compleja de la princesa. Incluso la jefa de las doncellas del palacio, detrás de ella, me miró de la misma manera, así que me toqué la nariz. Bueno, ya sé que acabo de robarle el trabajo a alguien. Me equivoqué. La princesa Mingzu tampoco se quejó de mi comportamiento. Observó con interés a la noble consorte Gai. La rebelión del tercer príncipe ha sido reprimida. El padre emperador ha decretado la persecución y el asesinato de todos los miembros y alas del grupo, sin dejar a nadie con vida. En este momento, la noble consorte Gai ya no tenía tiempo para negociar conmigo. Abrió los ojos de par en par, incapaz de creerlo. Imposible. ¿Cómo era posible que el hijo imperial fracasara? Claro, por la decisión de obligar al emperador a abdicar. Yo fui quien lo animó. Quienes lo ayudaron a entrar al palacio imperial también eran míos. ¿Por qué se rebeló el tercer príncipe? En mi vida pasada, él realmente ambicionaba el trono, pero tampoco llegó tan lejos. Resultó que todo fue obra de la princesa Mingzu. La princesa Mingzu tampoco alargó el asunto. Obligó directamente a la noble consorte Gai a beber varios cuencos de medicina para el aborto. Escuché que antes de que la difunta emperatriz falleciera, el noble consorte Gai también la obligó a beber este tipo de medicina. Ahora podría considerarse que la princesa Mingzu le devolvió el favor. Hasta su muerte el noble consorte Gai no pudo creer que su hijo hubiera fracasado. Abrió los ojos de par en par, incapaz de cerrarlos. La princesa Mingzu le contó todo a su majestad, incluso describiendo con detalle el estado agonizante del noble consorte Gai. La mitad inferior del cuerpo del noble consorte Gai estaba empapada de sangre fresca. Así, sin más, se desangró. Al final, su majestad, tan enojado con la princesa, murió de un infarto en el acto. Antes de morir, la miró fijamente. Tras el fallecimiento de su majestad, el noveno príncipe accedió al trono sin contratiempos.
Su Majestad y su noble consorte Gai fueron enterrados en el mausoleo imperial. Pero solo yo lo supe, sus cadáveres fueron reducidos a cenizas por la princesa Mingzu y esparcidos casualmente en un desierto desolado. Al oír esto, no pude evitar exclamar súper extraordinario, súper genial. No importaba quién fuera, no podían imaginar que esta hermosa y encantadora princesa pudiera ser tan despiadada. El tercer príncipe fue encarcelado en la prisión celestial. Natalie era una sirvienta en su patio trasero. Naturalmente ella tampoco pudo escapar del castigo. Justo cuando me preparaba para visitarla, el príncipe quiso verme. La razón por la que me buscó fue, naturalmente, el asunto de Natalie. Temía que la mansión del príncipe se viera implicada. Serena, ¿podría el asunto de Natalie afectar la mansión del príncipe? Estaba extremadamente ansioso. Después de todo, aún esperaba que varias concubinas jóvenes dieran a luz hijos para extender el linaje del príncipe. En tan solo unos días, parecía haber envejecido más de 10 años. Claro, el asunto de Natalie no afectará la mansión del príncipe. ¿Acaso la princesa Mingzu no sigue apoyándome para heredar el título? ¿Pero por qué está tan asustado? Sin el favor de la princesa, ¿cómo podría quedarse de brazos cruzados viendo cómo la mansión del príncipe se ve en problemas? El príncipe exhaló un largo suspiro. Su mirada hacia mí tampoco era la misma de antes. Algo no andaba bien. ¿Por qué tenía esa expresión? Tras su partida, envié a alguien a investigar. Resultó que entre las concubinas que acababa de acoger en la mansión, una ya estaba embarazada. Con razón estaba tan ansioso. Quizás incluso se estaba preparando para tener un hijo. Espera a enterarse de que ya no podía tener hijos. Su expresión sería sin duda muy interesante. Tras la ascensión al trono del noveno príncipe, lo primero que hizo fue nombrar a la princesa Mingzu Gran Princesa Zhenguo. También me asignaron un cargo oficial, ni grande ni pequeño. Poco después de que encarcelaran a Natalie, alguien me dijo que se había vuelto loca. Dijo que ella misma era la emperatriz y que el tercer príncipe era el emperador. Incluso le agarró la mano y le preguntó por qué estaban allí. Todos creían que se había vuelto loca. Solo yo lo sabía, había recordado su vida pasada. Fui inmediatamente a la prisión celestial. Quería verla. Tras verme, Natalie se abalanzó sobre mí, me agarró la solapa y gritó como una loca. ¿Fuiste tú quien hizo esto, Serena? ¿Por qué recuerdas antes que yo? Observé su aspecto desquiciado y miserable, muy distinto ya de su nobleza en la vida pasada. Así es. Al principio, la venganza unilateral me parecía demasiado aburrida. Por suerte, tú también has renacido. Soy la emperatriz. Es todo culpa tuya, Serena. No te perdonaré. Esta Natalie siempre había sido arrogante y engreída. Incluso ahora, aún no reconocía claramente su propia situación. Al principio gritó exigiendo ver a su majestad. Pero, ¿cómo iba a tener el nuevo emperador la libertad de venir hasta aquí a visitarla? 2 días después, volvió a suplicarme. Al verme, se arrodilló de inmediato, acobardada. Hermana, por favor, sálvame. Sé que me equivoqué. Ahora mismo, tu poder y estatus son inmensos. Con solo un gesto puedes salvarme. Sácame de aquí rápido. En mi vida pasada, también me llamaba hermana frase tras frase. Dándose la vuelta, me quitó la vida. Me pregunto si alguna vez pensó que llegaría un día así. Pero hermana, el agua del lago en invierno estaba helada, como el hielo. ¿Por qué no me salvaste? Los movimientos de Natalie se congelaron. Inmediatamente después, negó apresuradamente con la cabeza, mascullando negaciones. No era yo. Era Víctor. Actuó por su cuenta. Es un pervertido que codiciaba a su propia hermana. A mí también me engañó, eso es todo. Justo en ese momento, la celda de al lado emitió un grito desgarrador, seguido de un estallido de aullidos angustiados. Reí levemente. ¿De verdad? ¿Ya conoces al preso de la celda de al lado? Natalie se quedó atónita, sin entender por qué le había hecho esa pregunta de repente. Pero al verme sonreír, ella tampoco pudo pensar mucho. Criticó y condenó a Víctor con desesperación.
De verdad, ni siquiera yo pude comprenderlo. En nuestra vida pasada se gustaban. Me fui. Antes de irme le dije generosamente que Víctor estaba justo al lado. Al oír el llanto de Natalie esa noche dormí plácidamente. Un año después del fallecimiento del emperador anterior, me casé con la princesa Mingzu. Sabía que se casó conmigo solo para evitar las miradas de los demás, eso es todo. Después de todo, yo tampoco quería casarme ni tener hijos. Solo quería demostrar mis habilidades en la corte. Tras el matrimonio, la princesa Mingzu comenzó una vida tranquila viajando por montañas y ríos. Me quedé en la capital, cumpliendo con mis obligaciones. A algunos les gustaba la libertad. A otros les gustaba estar ocupados. Esto también estuvo muy bien. ¿Acaso no era la mayor felicidad precisamente poder hacer lo que uno deseaba? Antes de irse, la princesa me tomó de la mano y me lo recordó. Tampoco debes olvidar tu propio nombre. Mi nombre era Jin Sui Siban. Agua potable, recuerda la fuente. Gracias a la ayuda de la princesa, pude avanzar paso a paso. Ahora, viviendo bajo una identidad masculina con la princesa como mi legítima esposa, no me preocuparía que me descubrieran. Pero en este mundo aún había mucha gente sufriendo. Mantuve viva a Natalie también por una razón. Aunque había renacido, en mi vida pasada morí demasiado pronto. Natalie había sido emperatriz. Definitivamente sabía bastantes cosas. Si realmente supiera sobre desastres naturales y provocados por el hombre, esto también me beneficiaría en el futuro. Inesperadamente el resultado me enfureció muchísimo. Dices que desconoces por completo los asuntos políticos de la corte y que tampoco sabes cuándo habrá desastres naturales o grandes calamidades. Natalie lloró. Yo como emperatriz era noble y tenía una poderosa familia atental. Su Majestad me tenía una devoción incondicional. ¿Por qué tendría que preocuparme por esas cosas? Me dolía la cabeza sintiendo que desde que renací, nunca había tenido un dolor de cabeza así. ¿Por qué el cielo permitió que alguien así renaciera? Ahogué a Natalie en el lago. En mi vida pasada morí así. Esta vez debería ser su turno de experimentarlo. Tras caer al agua forcejeó y lloró sin parar. Pero al final, nadie vino a salvarla. La observé al principio todavía buscando la vida frenéticamente, finalmente perdiendo fuerzas poco a poco, hundiéndose lentamente. Exhalé suavemente. Apenas regresé me enteré de inmediato de que el príncipe había enfermado. Si no probaba este melón, sería una verdadera negligencia. Corrí a toda prisa a la mansión del príncipe. El príncipe adoraba profundamente a aquella joven concubina embarazada. Ella anhelaba el estatus de consorte secundaria. Él también accedió sin dudarlo. Como resultado, esta joven concubina quedó ciega. Corrió a burlarse de la princesa consorte. La princesa consorte, furiosa, reveló de inmediato que el príncipe no podía tener hijos. Al oír esto, el príncipe se enfureció tanto que se desmayó. Sin hijos varones y sin embargo de repente ganar 1 centímetro de más, sin importar quién fuera, no lo soportarían. Tras recuperar el conocimiento, descubrió que había sufrido un derrame cerebral y que tenía medio cuerpo paralizado. Al oír todo esto, no pude evitar reír. Quizás porque la princesa me apoyaba, el nuevo emperador confiaba mucho en mí. Pensé que aún necesitaba planear y esforzarme mucho por la corte. ¿Quién habría imaginado que confiaría tanto en mí? Con su apoyo propuse muchas políticas dirigidas a los derechos e intereses de las mujeres. Muchos antiguos funcionarios conservadores me maldijeron de inmediato en la corte, diciendo que estaba destruyendo la reputación y rebajando el estatus de los hombres. Pero todas estas oposiciones fueron reprimidas por el nuevo emperador. Cuando presenté mis propuestas, también estaba algo preocupado. Al fin y al cabo, Su Majestad también era hombre. Consideraría mis acciones una gran traición. Nunca jamás imaginé que quien más me apoyaba era él. Estas políticas se aprobaron sin problemas. Muchos años después, regresé a aquel pequeño pueblo de montaña de antaño. Pensé que la vida de las jóvenes del pueblo había mejorado mucho. Quizás este fue realmente el significado de mi renacimiento. Si pudiera tener miles y miles de casas espaciosas para albergar con rostros alegres a todos los eruditos pobres del mundo.
En la mansión de Jun y el príncipe una feroz discusión se transmitió a todos los que estaban cerca. Ya se habían acostumbrado a este alboroto. Un vendedor ambulante dijo con indiferencia, la mansión de este príncipe si no arman alboroto un día, no se siente bien. Me quedé en la encrucijada, sin saber por qué estaba allí. Claramente había llegado a la cima de mi vida. Todos me respetaban. Había luchado toda mi vida por los derechos de las mujeres. El día que renuncié al cargo, ya habían comparecido ante el tribunal varias funcionarias. El día que dejé el cargo vestí ropa de mujer y comparecí ante todos los funcionarios civiles y militares. Todos me miraban con asombro. En los últimos años mi voz se había vuelto cada vez más fuerte. Su Majestad siempre apoyó mis políticas. Solo podía decirse que nosotros, monarca y ministro, éramos ejemplos brillantes que los funcionarios de la corte debían emular. Los libros de historia del futuro sin duda registrarían mi nombre. Su Majestad también documentaría esta anécdota sobre nosotros. No era que no supieran que era mujer. Pensaron que me llevaría este secreto a la tumba. Nunca imaginaron que al renunciar, revelaría públicamente este asunto. De hecho, también pensé que seguir siendo un hombre así era muy bueno, sin necesidad de estar sujeto a rituales ni costumbres. Pero después sentí que originalmente era mujer. ¿Por qué tenía que vivir toda mi vida bajo una identidad falsa? ¿Solo por mi género, serían negativos mis logros? No quería que mi nombre apareciera en los libros de historia 100 años después como el de la primera ministra Xiao. Sino que debería ser el de la primera ministra Xiao. Estaba segura de que las acciones y políticas meritorias que había llevado a cabo para las mujeres, para la corte, no serían negadas. Incluso si en el futuro alguien atacara mi género, no tenía miedo. Tras renunciar al cargo comencé a dedicarme a la cría de peces y al cuidado de flores. A veces Su Majestad me citaba al palacio para sermonear a las princesas y los príncipes. De hecho, al principio Su Majestad tampoco accedió a que les diera un sermón. Al final fue la princesa Mingzu quien, al enterarse de la noticia, viajó miles de kilómetros de regreso a la capital. Solo entonces Su Majestad accedió. Ahora mismo, ¿no debería estar descansando en casa? ¿Por qué estaba aquí? El vendedor ambulante me vio con la mirada perdida y sonrió. Jovencita, es su primera vez aquí. Con razón no sabe nada de los asuntos de la mansión Prince. Déjame contarte. Esta mansión Prince es extremadamente caótica. Por culpa de una hija adoptiva, obligaron a su propia hija biológica a morir. ¿Y no fue porque la hija adoptiva se convirtió en emperatriz que abandonaron a su hija biológica? Los desprecié. Sin duda, eran unos sin escrúpulos. Alguien cercano también intervino. También volví a esta tienda antes. ¿Pero no había muerto hacía mucho? ¿No se había convertido Natalie en emperatriz? El príncipe y la princesa consorte deberían estar contentos. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Emperatriz? ¿Qué emperatriz? Si hay una emperatriz malvada, es esa. Incitó a Su Majestad a aumentar los excesivos impuestos del pueblo. El año pasado, cuando Zhang-Nan sufrió una sequía, los impuestos deberían haberse reducido. ¿Quién habría imaginado que la malvada emperatriz, para su propio beneficio, propondría aumentar los impuestos en 2 partes? Bastantes ciudadanos comunes sobrevivieron al gran desastre, solo para ahora verse oprimidos hasta la muerte por los altos impuestos. Afortunadamente en el momento crítico, alguien interpuso una petición ante la princesa Mingzu. La princesa tomó su espada y atacó el palacio imperial, ejecutando a la malvada emperatriz. Después, todo se investigó con claridad. Solo entonces supimos que la malvada emperatriz había sido tan cruel desde la infancia. Manipulando las cosas tras bambalinas, causando la muerte de la verdadera princesa. Al escuchar sus chismes, solo quería reír. Resultó que incluso sin mi presencia en este mundo, la mansión de Zun y el príncipe seguía sin tener paz. Fingí curiosidad y pregunté a todos al respecto. Luego investigué personalmente y descubrí que durante ese tiempo habían sucedido bastantes cosas. Resultó que justo después de ejecutar a Natalie, la princesa Mingzu había encarcelado a Su Majestad, digno de ser ella. Aunque siempre decía que solo anhelaba la libertad,
cuando la gente no estaba segura, era la primera en alzar la espada y plantar cara. Frente a aquellas princesas ansiosas de conocimiento, ella se mantenía firme. Frente a la gente común que soportaba la explotación y los agravios, ella también se puso al frente. A medianoche fui en secreto a la mansión del príncipe para investigar. Inesperadamente presencié la escena de la discusión entre el príncipe y la princesa consorte. Esos dos se negaron a ceder el uno al otro, echándose la culpa mutuamente. Si no fuera porque favorecías a Natalie, ¿cómo habría muerto Serena tan miserablemente? Con mucho esfuerzo buscó ginseng para curar tu enfermedad. Luego se lo diste a Natalie. Miren, he enfermado gravemente, necesito ayuda y medicinas, pero no tengo nada que usar. Ya lo dije. ¿Cómo puede esta pareja compadecerse de mí? Para ellos mismos son eternamente lo más importante. Resultó que su pelea también fue solo por una raíz de ginseng, nada más. De principio a fin, lo que realmente les importó nunca fui yo. Por suerte hacía tiempo que había perdido la esperanza en ellos. Esa noche al visitar la mansión del príncipe, al ver que no estaban en paz, también me sentí más tranquilo. La princesa consorte seguía sollozando, culpando al príncipe. Me di la vuelta y me marché. Encontré un templo en ruinas para pasar la noche. Al día siguiente, al despertar, recordé de repente el palacio imperial. Durante estos años, no solo había enseñado a príncipes y princesas. También había acogido a varias discípulas del pueblo. Estas discípulas eran hijas abandonadas por sus padres, con quienes me encontré por casualidad en el camino mientras inspeccionaba la capital. Esperaba que en el futuro ellas también pudieran dejar huella en la corte. Esta historia revela que los verdaderos lazos familiares no se definen por la sangre, sino por el amor y el respeto genuinos. La mayor fortaleza de Serena no fue la venganza, sino transformar la tragedia personal en un cambio sistémico para todas las mujeres. Aprendió que romper los ciclos de injusticia requiere más que castigar a los malhechores, exige crear nuevos caminos para las generaciones futuras. Su decisión de abrazar públicamente su identidad femenina tras años de disimulación nos enseña que la autenticidad y la valentía importan más que la conveniencia. El legado más poderoso no es la riqueza ni el estatus, sino empoderar a quienes enfrentan dificultades similares. La verdadera victoria no reside en destruir enemigos, sino en construir un mundo mejor donde tales injusticias se vuelvan imposibles. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.